Ya, pues. Profesor Sergio, le doy la palabra si quiere comenzar usted con la ronda de Gracias, preguntas. profesora. Sí, gracias, profesora. Bueno, debo decir que no, es un tema que yo no conozco a cabalidad, porque ya entramos en el tema de fertilidad, que es todo un tema muy grande. Hay clínicas dedicadas a esto, imagínense. Además que tiene alta demanda, pues para qué andamos con cosas. Digamos, todo esto de fertilidad, como les digo, es todo un tema, toda una industria, para bien o para mal, como sea. Así que voy a tratar de hacer consultas en base a mis conocimientos que son bastante estrechos en estos temas y sobre todo aplicación a lo que nos interesa a nosotros, la parte clínica. Pero desde ya felicitaciones también a la alumna porque nos dio una visión bastante completa y actualizada de lo que se está haciendo, ¿ya? A mí me ha tocado hacer, Gracias, profe. creo que uno, dos, quizás tres, como muchos de estos exámenes, y claramente eran mucho más básicos que lo que presenta aquí la alumna, pero por lo menos podemos destacar de ahí lo más importante. Otra cosa que también debo disculparme anticipadamente si pregunto algo que ya dijo la alumna, porque mi internet ha estado muy inestable algunas partes la escuché con bastantes cortes. Pero bueno, sirve para aclarar si es que pregunto algo que ya se dijo. Respecto a esta primera diapo, solamente consultar un poco acerca de algo que mencionaste más adelante después, respecto a la consistencia que tiene que tener el semen normalmente, ¿cierto? Ujú. Esta consistencia al parecer cambia, es decir, al principio parece ser bastante viscoso y posteriormente sufre de una licuefacción. ¿Cuál sería la idea o por qué este cambio? ¿Cuál es la fisiología de este cambio o la razón de este cambio? Porque podría ser de la misma consistencia todo el tiempo. Según lo que tú sabes o lo que tú crees o lo que tú averiguaste, ¿cuál es la idea de este cambio de consistencia que es parte de una prueba? Así de importante, Sí. así que alguna relevancia debe tener fisiológica, ¿no? Sí, lo que pasa es que al principio el semen tiene como em, es como un coágulo, tiene esta consistencia de coágulo, pero tiene que, una vez de que pasa un tiempo, tiene que tener una consistencia más líquida. Tiene que deshacerse esta estructura de coágulo. ¿Por qué? Porque los espermatozoides así pueden moverse. Porque si esto no ocurriera, la movilidad se vería bastante dificultada. Entonces, la idea de esto es que los espermatozoides puedan moverse de manera más libre para que así pueda ocurrir la fecundación. Esa es como la idea de la licuefacción que le ocurre al semen. Ok. Y el hecho de que sea de textura viscosa, ahora pensando, claro, ayuda a lo contrario, a que cuando recién salga, ¿no es cierto?, del órgano masculino, pueda, digamos, sea más eficiente el lanzamiento, por decirlo de alguna manera. Porque si fuese demasiado líquido, saldría como Claro, orina, digamos, se se esparramaría para dispersaría. todos lados. En cambio, ahí sí Como, puede, perdonen los términos, ¿ah? Como les digo, no soy experto en estos temas, pero el disparo sería más preciso, por decirlo de alguna manera, y una vez que llega al sitio, ahí se tiene que desarmar porque tienen que salir los espermatozoides. es Y como ahí una tiene manera total de sentido. protegerlo, de Claro, y proteger hacer la que sea más esperma. efectivo el lanzamiento, digámoslo así. ¿Ya? Así que bien, Sí. bien. Eso por esta parte, profesora. Las otras preguntas para Bien. más adelante. Yo acá solamente quiero destacar algo y preguntarte, Javiera, para que les quede claro a tus compañeros. ¿El semen está compuesto por qué cosa? Por espermatozoides y por secreciones de las glándulas accesorias que el líquido seminal, el Ya, plasma seminal que se le llama. cierto. Las glándulas que tú nombras después, ¿cierto? La próstata, vesículas seminales. Por lo tanto, Sí. ahí la importancia de que este examen no es solamente para caracterizar la calidad de los espermios, sino que también se puede indagar acerca de la funcionalidad de estas otras glándulas accesorias, ¿cierto? Sí, Ok. Avancemos nomás, Javiera, por ya. favor. Profesor, Sí, aquí quizás resaltar un poco Javiera, la función de las hormonas acá, que de nuevo, como lo vimos Ujú. para la parte femenina, uno lo asocia con la parte femenina, pero tal como lo dijeron sus compañeros o compañeras en ese entonces, también tienen función en el hombre, digamos, menos estudiada tal vez, pero igual importante. Sí. Respecto a la LH, la LH, perdón, y la FSH, al respecto, Javiera, según lo que tú estudiaste, ¿alguna deficiencia o al revés, exceso de secreción de alguna de estas hormonas tiene algún efecto? Me imagino que sí, sobre justamente la espermatogénesis y el funcionamiento del sistema genital, digamos, masculino. Sí, porque lo que hacen estas hormonas, por ejemplo, la folículo estimulante, es que va a ir a que se active este proceso en las células de Sertoli e incentiva que empiece a ocurrir en los testículos y por su parte la LH va a actuar en las células de Leydig para que se genere testosterona, que también es un activador del proceso. Entonces, si hay una deficiencia en esta enzima,
sería como un efecto dominó Claro, de la regulación. claro. Sí, de hecho también, tal como tú dices, se puede inferir también, hay afecciones directamente sobre la síntesis y secreción de testosterona que también influyen sobre la fertilidad masculina, ¿ya? Ujú, Así que claro, está todo eso conectado, que eso también es destacable. Como les digo, porque uno normalmente tiene la idea que el HFSH solo tiene función en el ciclo femenino, pero no, ujú. también tienen importancia en el desarrollo de fertilidad masculina. Ahora, no sé si existirán ciclos en el hombre, me da la impresión de que no, por lo menos no de la importancia que tiene la mujer, pero claramente, al menos para lo que es la génesis, claramente sí, y es lo que tú mencionas, ¿ya? Ahora, Sí. respecto a lo que tú mencionas más abajo, en Ujú, lo de las fases proliferativas, ¿cierto? Eh, yo sé que es un poco básico, podemos, quizás lo vimos desde enseñanza media, pero igual sería importante recordarlo un poco en la espermatogénesis, ¿ya? Muy, muy, muy básica y sencillo. ¿Por qué sufre de estos dos ciclos de división? ¿Cuál es la idea de que tenga dos ciclos de división celular? ¿Ya? Esta, como lo tienes tú en el diagrama de más abajo. em, bueno, por un lado para que primero se produzcan varias células y después por otro lado para que puedan portar la información genética, ¿Ya? para que sean haploides. Y Eso, pueden, eso es lo último, es lo más sí, relevante. ¿Ya? Eso es lo más relevante. Y eso lo diferencia de una mitosis común y corriente, ¿ya? sí, Es que en la segunda división, como lo tiene el esquemita de abajo, ocurre la ah, división celular sobre el DNA que no fue duplicado, ujú, sino que el mismo DNA nomás. Por lo tanto, te van a quedar células haploides. Y eso es claramente importante. Y de hecho, sí, los errores en la segregación de los cromosomas en esa etapa producen algunos de los síndromes genéticos más comunes que existen, como la trisomía 21, ¿ya? claro. Así que, es claro, correcto. Bueno, también es válido tanto para óvulos como para espermatozoides, por si acaso, ¿ya? Pero bien, bien. Eso, profesora, en esta parte. Las demás preguntas son Gracias, muy relevantes. profesor. Javiera, este proceso de espermiogénesis, ¿leíste algo por ahí? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Por cuánto tiempo se prolonga? O sea, ¿cada cuánto tiempo se está realizando? Eh, Creo que el ciclo de espermatogénesis dura, no estoy segura, pero creo que leí que eran 90 días. Un Yo ciclo leí por ahí completo. que era alrededor de 74 días, así que 2 meses, entre 2 y 3 meses. Ujú, Por lo tanto, el análisis también va a evaluar lo que estaba pasando el proceso que está pasando alrededor de 2 meses atrás. ¿Ya? ujú, Y ujú, sí. eso es importante después para la interpretación también. Eh, en algún momento más adelante tú mencionas que se pueden observar en el análisis microscópico células inmaduras. ¿Cuáles son esas células inmaduras que podríamos observar, ya que tenemos aquí este proceso de espermiogénesis, lo tienes ahí en la figura? Em, las espermátidas creo que son las que se podrían llegar a observar y no estoy segura que también podríamos ver espermatogonias. Ya. ¿Y se pueden diferenciar al microscopio una de otra? Em, no estoy segura, pero creo que diferenciarla era un poco complejo. Ya, ya, ok. Eso después ahí en el informe probablemente no se diferencia. Ya, Sí, ok. Avance nomás, Javier. ya. Ya. Yo acá te iba a preguntar algo, pero después tú lo mencionas más adelante, así que no lo voy a preguntar, que era el orden en el que se hacían estos Ujú. exámenes que tienes acá abajo. No sé, profesor, si usted quiere preguntar algo de acá. Sí, un par de cositas solamente, ¿ya? Eh, respecto al examen químico, tú pones ahí determinación de fructosa y o ácido cítrico. ¿Uno reemplaza al otro o van No, los no, dos? ¿Cómo es cuento? no, lo que pasa es que la fructosa se hace siempre, sí o sí, Ya, en la parte bioquímica. Pero el ácido cítrico puede o no puede hacerse, eso depende de si lo piden, porque es opcional. Lo que va siempre es la fructosa, sí o sí. ok, ok. Bueno, sabes que voy a aprovechar de preguntar al tiro, tal. Cualquier cosa te puedes mover entre las diapos si quieres explicar algo más. Ujú. Justamente, aprovechando de hablar de la fructosa, ¿por qué? Sé que algo mencionaste, insisto, como escuché entrecortado, puede que esté repitiendo nomás, pero ¿cuál es la relevancia de la fructosa y después cuál es la relevancia del ácido cítrico en el líquido seminal para que digamos, tenga o merezca una determinación, sobre todo la fructosa?
La fructosa es la fuente de energía de los espermatozoides como su alimento, de ahí se nutren. Ya. Ahí está como la relevancia de la fructosa. No siendo la glucosa, ¿cierto? No, no, aquí es Ya, la fructosa, no la glucosa. ok. Bueno, Y el espermatozoide puede nutrirse de glucosa, pero en el líquido seminal, ¿tú sabes más o hay menos poca. qué porcentaje de eso, qué porcentaje de carbohidratos corresponde a la fructosa? Hoy no me sé el porcentaje Aproximado. exacto, pero sé que es fructosa principalmente y muy poca glucosa. Sí, más del 60%, ¿ya? Más, Sí. En 60% relación fructosa. a eso, yo había leído por ahí en alguna parte, no recuerdo dónde, que en el cervix hay mayor concentración de glucosa y ahí el espermatozoide puede nutrirse de glucosa. Claro. Ya. Y ahí, respecto a la fructosa, antes que hables del ácido cítrico, tú sabes que, para que lo interpretemos al tiro, ¿cómo interpretamos entonces los niveles de fructosa en el examen químico? ¿Alta fructosa es bueno, es malo? ¿Baja fructosa es bueno, es malo? ¿Cómo se Eh, interpreta? Baja fructosa es malo porque el tema de que los espermatozoides puedan nutrirse bien y que haya fructosa, disponibilidad de fructosa para que se puedan alimentar es importante porque influye en la movilidad que estos van a tener después Ya. para poder fecundar y moverse. ¿Y hay algún Entonces, problema con que haya elevados niveles de fructosa? elevados niveles de fructosa. Ujú. La verdad es que no lo sé, pero lo que leí es que se podían encontrar hartos niveles de glucosa y eso sí tenía importancia clínica, pero no leí si la fructosa tenía como un tope así máximo. Ya. Yo también, lo poco que he leído, que sé, en algunos artículos de la Cielo, aparece que Sí. elevados niveles de fructosa podrían asociarse a cierto tipo de problemas, eh, ¿cómo se dice? Cuando hay poca, como agenésicos, como de baja producción de espermatozoides, que por Ya. lo tanto no van a consumir fructosa y por lo tanto esta va a mantenerse elevada en el líquido seminal. Y Ujú. otra cosa es la determinación de fructosa, pero en la sangre de pacientes varones, que elevados niveles, porque la fructosa también está presente en sangre, en pequeñas cantidades, Ujú. y que niveles más elevados de lo normal podrían indicar también problemas con la síntesis o maduración de espermatozoides que no están utilizando esa fructosa, ¿ya? Y que está pasando del líquido seminal a la sangre, ¿ya? Esas dos, como elevaciones de fructosa, es la que yo conozco a nivel solo de investigación, así que no sé qué tanto se usa en la clínica, por eso te preguntaba, ¿ya? Pero Ya. claramente, sí, coincido contigo que los bajos niveles de fructosa son lo que más se reporta, se estudia en el líquido seminal, ¿ya? Y respecto al ácido cítrico, ¿qué me puedes comentar? Bueno, respecto al ácido cítrico, la verdad lo que yo sé es que influye en el tema del pH y que también como el ácido cítrico es producido por la próstata, que una alteración en el ácido cítrico puede como ser indicio de que haya algún problema ahí. Eso es lo que yo sabía del ácido cítrico. Ya. Pero si aportan el pH, digamos, para mantener el pH, dices tú. Ujú. Claro, ¿Ya? si hay mucho, eso no sería bueno, porque ahí va a bajar el pH. Entonces no tiene que haber tanto, también tiene sus valores de referencia. Ah, ok, claro, porque el ácido cítrico tiene un pK de 3,128, por lo tanto en el líquido seminal, básicamente, o sea, perdón, 4,5, 4,7, perdón, como hay tanta nada que ver. 4,5, 4,7 debe ser por ahí. Por lo tanto, debe estar mayormente en su forma aniónica en el líquido seminal, ¿cierto? A lo mejor está funcionando como una base ahí, como una sal o base, que en el fondo a eso me Sí, refiero con sal. de hecho Ujú. en la medición, o sea, no indagué mucho en eso, pero en la ¿Ya? medición sí me acuerdo haber leído que se medía como citrato. Como citrato, claro, va a estar Sí, predominantemente como citrato eso al sí, pH como seminal, citrato. claramente. ¿Ya? Y ojo, el citrato también puede ser aprovechado por las células si hace ciclo de Krebs, ¿ya? Por si acaso. Ya. Ok. Ujú. Eso, profesora, en esta diapositiva. Gracias, profesor. Avance, Javiera, por favor. Ya. Ya, bueno, los requisitos están bien establecidos, ¿cierto? Tú te guiaste por lo que dice la OMS. Ujú. ¿Cuál es la importancia, Javiera, de este periodo de abstinencia sexual? ¿Cuáles parámetros se van a ver más alterados si es que no cumplimos con este requisito? Bueno, lo que yo sabía eran dos cosas. Primero, que si no había este periodo de abstinencia, se podían observar más células inmaduras de lo normal. Y por ¿Ya? otro lado, que también iba a influir directamente en el volumen de muestra. Exacto. Sí, en el volumen. Va a estar disminuido y como dices tú, podemos encontrar células más inmaduras. Y lo otro también un poco en el aspecto.
La consistencia también puede que varíe un poco. Ah, ya. En cuanto al transporte, porque de manera normal, o sea, casi siempre se recomienda que se tome en el laboratorio, ¿cierto? Sí, Pero tú dices que de manera excepcional se puede tomar en la casa. Pero ¿cuánto sí. es el tiempo que debe transcurrir desde que el paciente toma la muestra hasta que llegue al laboratorio? Menos de 1 hora. Lo ideal es que el paciente tome la muestra y vaya inmediatamente a entregarla, porque como vamos a medir el tiempo de liquefacción, eso debe observarse lo antes posible. Entonces, lo ideal es que el paciente, en el caso de no poder hacer ahí mismo la eyaculación, que lo haga en su casa, pero que lleve al tiro la muestra lo antes posible, menos Es de un, 1 hora. es Establece. un poco complejo hacer la toma de muestra en la casa, Sí, y no es muy viable por eso, por claro, el tiempo de sí, transporte, porque tendré que vivir muy cerquita del laboratorio para no tardarse tanto. Eh, y lo otro porque puede haber un error en la toma de muestra, qué sé yo, en también. la temperatura, en el almacenamiento. Y también lo Sí, otro que mencionaste en algún momento, no sé si lo mencionaste así, pero bueno, ahí abajo dice que se puede usar un preservativo, por lo tanto se puede obtener la muestra a partir de una relación sexual, ¿cierto? em, sí se puede. También hay un protocolo en caso de que el paciente muy excepcionalmente no pueda hacerlo ni en el domicilio por masturbación ni en la clínica. También hay un protocolo para hacerlo durante el acto sexual, pero aquí también se le entrega un preservativo estéril porque no tiene que tener espermicida. Ya, Entonces, se usa un preservativo que se entrega por parte de la clínica, eso es pero súper esto, importante. Tiene sí, que pero ser un preservativo especial. sí, pero esto en circunstancias muy, muy excepcionales, porque Sí, lo principal que se establece es que idealmente sea en el mismo lugar de análisis, la recogida. sí, es así. Tiene que ser, como dices tú, un preservativo sin espermicida, ¿cierto? Porque o si no se van a ver afectada la viabilidad de los espermios. Y lo otro también que se recomienda es que sea sin lubricante, porque también se podrían ver alterados otros parámetros. Claro. Ya. Y bueno, y en caso de que no se pueda obtener la muestra de esta forma, ¿existe alguna otra manera de tomar la muestra? Sí, es que en caso de que no se pueda producir una muestra, yo leí que podía ser por dos cosas. Una, por una eyaculación retrógrada, creo que se llama, en la ¿Ya? cual el paciente eyacula, pero como de manera inversa. Y en el caso de que al paciente le pase eso, lo que se hace para poder estudiar el líquido seminal es una muestra de orina, porque ahí va a estar después la eyaculación, en la muestra de orina, en el caso de que el paciente tenga una eyaculación retrógrada. Y en caso de que no tenga esto, pero de igual manera no pueda eyacular, como última opción se podría también hacer una biopsia, pero esto ya es como más invasivo y es como la última opción, en caso de que no se pueda obtener de ninguna otra Sí, manera porque la muestra. la biopsia sería una punción testicular, ¿cierto? Que Sí. imagino debe ser muy doloroso. Sí, está ese tema de la eyaculación retrógrada que tú mencionaste, que claro, como decías tú, es una eyaculación en la que retroceden los espermios y se devuelven hacia la vejiga. Por lo tanto, se pueden obtener a partir de la orina. Pero más que usarse para el análisis, es como para... eh, Recordar, sí, 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 se ahí, puede claro. usar como una técnica de fertilización asistida, pero Mm. lo que es importante es que la muestra de orina se tiene que alcalinizar. Y tiene que alcalinizarse antes de que se obtenga. Así que al paciente la noche antes se le da un tratamiento con bicarbonato y la Ah, sí, sí, mañana sí, antes de sí. tomar la muestra también, para Sí, obtener una muestra más alcalina y espermios viable. sí, eso igual estaba establecido en el manual. No lo leí con tanta profundidad, pero me acuerdo de haber leído lo que usted menciona, de que se hace Sí, todo un protocolo en la noche anterior. sí, así es. Muy bien, Javiera. Profesor, no sé si tiene preguntas de acá. Sí, recalcar simplemente que a pesar de todas las recomendaciones que mencionaban ustedes, lejos, preferiblemente que la muestra se obtenga por masturbación, no por coito, con ningún otro tipo de contaminación de ningún otro tipo de fluido y en la Sí. misma clínica, sí, lejos, por todo lo Lo que que ustedes sí, mencionan. Sí.
Lo que sí igual leí, pese a eso, es que en un estudio que se realizó, Ujú, el tema de la excitación y el deseo sexual igual puede ujú. influir un poco, se ha visto que influye en el tema del volumen, Claro, en un estudio Sí, que también leí por ahí de cielo. claro, pero si tú estandarizas todos tus valores a, digamos, a la masturbación, a menos que te estés perdiendo de algo que sea muy importante entre el coito y la masturbación, mm, va a estar bien, lo va a poder medir igual, Sí, ¿te fijas? Por lo sí, tanto, sí, sí, pero está es cierto, parecido. es un factor a considerar. Y lo otro es lo de los preservativos, claro, que es súper importante que el preservativo sea estandarizado sin espermicida, porque esa cuestión obviamente, nonoxinol, por ejemplo, que se utiliza comúnmente, te va a echar a perder toda la muestra, o sea, te va a encontrar espermatozoides muertos, ¿no? ¿Ya? Sí. Así que sí, sí, o sea, si bien, por eso, en resumen, si bien existen alternativas, lejos siempre, siempre lo ideal. preferir la Sí, lo muestra por ideal es la masturbación en clínica. la misma clínica, ¿ya? Sí. Sí, ¿Mm? Eso, profesora. gracias, profesor. Javier, avance. Ya. Profesor, Bien, bueno, aquí eh, ya como que lo mencionó la alumna, creo que quedó bastante claro, lo del periodo de abstinencia. Esto ya es procedimiento básico, que yo creo que se aprende más haciendo digamos, que diciendo, ¿ya? Quizá un aspecto que no vamos a tocar en profundidad acá, pero que hay que tener en consideración que es súper importante, es que esto para el paciente normalmente es súper vergonzoso, súper complejo, sobre todo en el sistema de salud donde la mayoría Sí. son mujeres las que trabajan, ¿cierto? Sobre todo lo que es recolección de muestras, más difícil todavía. Entonces, también esa parte psicológica tenerla en cuenta, ¿ya? Eh, no, lo demás creo que, profesora, lo voy a preguntar en las que vienen a continuación. ya, profesor. Yo tengo solamente una pregunta, Javier. Tú lo Ya. sentencias ahí en el último párrafo, pero te lo voy a preguntar si es tan así. Si se Ujú. pierde algo del volumen de la muestra, ¿no se puede hacer el examen? No, lo que pasa es que aquí igual hay que tener criterio porque hay que tener en cuenta que este examen se hace usualmente en personas que traen sospecha de infertilidad. Sí, Entonces, puede que el paciente tenga algún problema para producir el volumen de muestra. Entonces, yo no puedo tampoco llegar y rechazar una muestra que me llegue incompleta. Lo que sí hay que tenerlo en consideración al momento de que llegue la muestra, pero en caso de que está incompleta, no se rechaza de plano, sino que se tiene en consideración y se trata de pedir otra más adelante, pero eso, no es eso. llegar a rechazar tampoco. Sí, debe quedar registrado. Y principalmente no va a afectar tanto la mayoría de los parámetros, sino que después como tú muestras en los valores de referencia, hay algunos parámetros que se informan por volumen eyaculado. Sí, Hay otros que se informan por ml, pero hay algunos que se informan por volumen de eyaculado. Y eso sería lo que se verían un poco más alterados si no ujú, tenemos el volumen total. sí, Muy bien, Javier. Avance. ya. Profesor, le doy la palabra a usted si Sí, quiere preguntar. importante, gracias, profesora. Lo importante es la licuefacción, que hay que tomar el tiempo. Súper importante, aunque no es una cosa tan inmediata, digamos, como cuando uno está haciendo, por ejemplo, una agregación plaquetaria que tiene que tomar el tiempo cuando está midiendo la creatinina, por ejemplo. No, pero claramente te tiene que registrar. Y eso es algo que uno cuando trabaja por primera vez en esta cosa, de repente, si no te lo dice el colega más experimentada, se te olvida. Así que esa parte es importante, ¿ya? Ahora, Ujú. tú hablabas ahí, creo que mencionaste, puede que me haya equivocado yo, Javier, insisto, como te escuchaba medio cortado, que hablabas de que para la licuefacción es importante el antígeno prostático específico, lo cual estoy totalmente de acuerdo, ya lo hemos visto también anteriormente. Habla de una fibronicina y me parece escucharte haber hablado de la espermina. No sé si escuché No, mal no, no, la o... espermina la mencioné en otro parámetro. Ya, ya, entonces eso te lo pregunto más adelante. Ya, ok. Entonces, bueno, ya hablamos de la importancia de la licuefacción anteriormente y solamente preguntarte qué alteraciones en la licuefacción, qué significan. Bueno, si esto no ocurre, puede indicar que hay un problema con la secreción de la próstata con estas proteínas encargadas de la licuefacción. Y si Pero no ocurre, puede ser un factor si no ocurre un factor o se ocurre tardíamente un factor de infertilidad, o más bien simplemente un mal funcionamiento de, entre otras cosas, la próstata. mm, yo creo que sí es un factor de infertilidad porque no permite el movimiento de los espermatozoides y además una vez que se, una vez que se eyacula, em,
si no ocurre en el tiempo idóneo esto, igual puede que los espermatozoides que están en el eyaculado, por la temperatura, al salir del hombre, puedan no sobrevivir. Entonces igual que esto ocurra en el tiempo que debe ocurrir, yo creo que igual es importante y considerable para el tema de la fecundación. ¿Y cuál es el valor de referencia? ¿Hasta cuántos minutos debería ocurrir? Entre 15 y 30 por ahí. Se espera 30 minutos en un inicio, y Ya. si no ocurre en 30 minutos, se espera hasta la hora. Ya. Sí, Eso te o iba a sea, preguntar yo también. por lo ¿Hasta tanto, cuánto se puede esperar? por lo tanto, no existiría como un valor de referencia mínimo. Me refiero, si en menos de 15 minutos, eso no se considera normal. Te lo pregunto por la forma en cómo se informa, como estás diciendo tú que se informa, a los 30 y a la hora. No, es como que no se puede demorar mucho. Ya, claro. O sea, no existe un valor, digamos, patológico bajo, por lo menos que haya sido estudiado que significa algo, por lo que veo. Ujú. Ok. Ok, eso, profesora. No, perdón. Otra cosa que iba a preguntar antes de ir a la otra diapo. Eh, respecto bueno, tú mencionaste incluso hasta el olor, algo que no se, tengo entendido que no se informa normalmente, ¿o sí? Tradicionalmente se informaba, por eso lo mencioné, pero Ya, ahora ya no se usa mucho. claro, sí, Lo que además, pasa es que el olor igual puede ser un indicador de algo, porque, ¿en por qué ejemplo, casos? ¿En qué en casos? caso Eso. de eso, porque, por ejemplo, ya, si la muestra tiene un olor normal, no creo que sea de relevancia, pero si Ujú, desprende un olor fétido, por ejemplo, igual claro, ahí yo puedo sospechar que tengo una infección o algo así. correcto, correcto. Normalmente bacteriana, exactamente. Ujú. ¿Ya? Sí, bueno, respecto al olor normal, es como tú mencionaste, medio olor a cloro, una cosa media extraña de definir, ¿ah? Pero entre algunos dicen como un detergente clorado, una cosa media extraña. ¿Ya? Y Bien, también había leído que tenía olor a flores de castaño. sí, eso ya es más rebuscado porque Sí. no sé cómo huelen mucho o sea, las castañas sí, pero jamás lo he asociado, ¿ya? Lo último respecto al color, se le dice también nacarado, ¿cierto? Pero lo de amarillento me llama la atención porque tengo entendido que si es amarillento estaría indicando justamente algún tipo de infección más bien bacteriana. ¿Tú lo encontraste así amarillento? Eh, no, era quizás lo escribí mal, pero es que Ya, es blanco o levemente amarillo. ya. Por eso es como blanquecino amarillento, pero lo debía haber expresado de otra manera para que se entendiera mejor. Claro, como te digo, lo común es que sea, usted no se ubica en el color nácar, es como un grisáceo brillante o brilloso. Yo me atrevería a decir que ese es Más el, exacto. el color normal, Como normal que uno perlado. espera. Claro, Sí, pero si tú hablas de amarillento y lo colocas en el informe, ojo, podría llamar la atención o asustar ahí un poco porque cuando yo tengo entendido que un color amarillo pues, es sugerente de infección, pero bueno, o quizá algún medicamento o fármaco que se esté eliminando, pero no lo creo. No sé, profesora, si usted puede agregar algo respecto al color, pero eso es lo que yo tengo entendido. Sí, sí. sí, yo también había escuchado lo mismo. Y ayer también nos comentaba la persona que presentó que cuando puede presentar cierto color amarillento puede indicar presencia de bilirrubina también. Ah, Ujú. Y Sí, también puede ser indicio de una mala toma de muestra. contaminación con orina, como decías tú también. claro. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta acá, Javiera. ¿El tiempo de licuefacción se empieza a contar desde que la muestra se toma o desde que llega al laboratorio? Desde que llega al laboratorio. Cuando la Ya, muestra llega al laboratorio, se empieza a tomar el tiempo de licuefacción. ya. Y otra cosa que quería mencionar aquí, que es importante que todos los otros exámenes, después, no sé, microscópicos, se realicen cuando ya haya ocurrido la licuefacción, Sí, porque de no ser así va a afectar la visibilidad las en el visuales. microscopio. Sí, ¿No? Y de hecho, si la licuefacción no ocurre, hay un protocolo también para hacer que ocurra, no, de manera no espontánea, ajá, porque se deja esperar, claro, los 20-30 minutos, y en casos como más tardados se espera una hora, pero si después de una hora no ocurre, ahí creo que se aplicaban una enzima para hacer que ocurriera de igual manera la licuefacción para poder continuar con los demás análisis. ¿Era sí, la tripsina? No, era bromelina, creo que se llamaba, la enzima que se... Ya. Sí, viene de la bromelacia. Ya, ok. Sí, Sí, sí. que era una enzima proteolítica, esa era, creo, la que se sí, utilizaba La para... tripsina también, pero a lo mejor es muy fuerte. Esa la usamos nosotros los cultivos cuando queremos despegar células. También Ah, debería funcionar, pero a lo mejor es ujú, muy fuerte. No sé si sí, afectará a los espermatozoides.
Sí, por lo menos en el manual le salía que era la Glomalina. glomalina. Sí, también se usan dije banco de sangre, perdón. Inmunohematología. Es lo Eso, mismo. profesor. Ya, muy bien, gracias, profesor. Avance, Javiera, por favor. Ya, profe. Ya, bueno. Acá en el recuento, ¿cierto? Tú dices que se tiene que utilizar cámara de Neubauer. Sí, Yo le mostré este hemocitómetro en la clase del viernes, que también se usaba para otro líquido biológico. Y también les comenté que para el recuento celular de otro líquido biológico se puede utilizar un contador hematológico, apto para el uso de líquido biológico de todas maneras. Pero acá, ¿qué leíste tú? ¿Se puede utilizar un, un contador automatizado como un contador hematológico o ya de lleno tiene que ser un recuento manual? mm, es que, a ver, lo que yo leí es que se puede usar esta cámara de Neubauer y también hay una cámara de Neubauer mejorada. No sé si esa será automatizada, la verdad, profe. No recuerdo haber leído eso. Mm, no, no la había escuchado, pero me imagino que no debe ser automatizado, debe ser una cámara de Neubauer, quizás que tenga Ujú. más cuadrantes, no sé. Sí, No sí. la había escuchado, pero me imagino que ir por ese lado la mejora, no que sea Ujú. automatizado. ¿Y cómo se hace el recuento, Javiera? Porque Eh, este hemocitómetro, ¿cierto? Tiene cuadrantes, tiene 9 cuadrantes. ¿En cuáles cuadrantes se tiene que contar? es que, a ver, sí, tiene cuadrantes como al medio y en los extremitos. Y en los cuadrantes de los extremos, como de las esquinas, son donde se hace el recuento, había visto yo. Ya, ok. Donde se hace el recuento de leucocitos también, ¿cierto? Sí, y también hay parámetros para contarlos, porque por ejemplo, no sé, si hay un espermatozoide que está entre uno y otro, ahí también hay que ir contabilizándolos, pero em, hay que fijarse bien como en la posición en el cuadrante en el que está el espermatozoide para no contarlo dos veces, por ejemplo. Ya, y tú decías que siempre tiene que diluirse la muestra y esa dilución va a depender de lo que se observa en el examen inmediato. Pero en el examen inmediato tú lo clasificas como abundante, muy abundante o escaso. Eh, en relación a esa clasificación, ¿cómo se crea el tema de la dilución? ¿Solamente cuando es muy abundante? Si es escaso no hay que diluir, ¿cómo es? Y es que yo creo que ahí, o sea, yo pienso que es como en base a criterio igual, porque si yo veo que la muestra, por ejemplo, está muy concentrada, igual va a costar después hacer el recuento. Entonces, ahí la dilución sería, de hecho, está establecido cuál es la dilución en caso de contar tantos espermatozoides. Me acuerdo de haber visto una tablita Ya. de eso. Ah, ya. Está No me lo especificado sé, en el manual de la OMS. sí, Ya. no me lo sé de memoria, pero hay una especificación de si se observan tantos o más, se hace tal dilución. Ah, ok. Ok, muy bien, Javiera. Bueno, y solamente destacar ahí lo que aparece en la motilidad, que dice la evaluación de la motilidad se debe efectuar a las 2 horas de obtenida la muestra. Eso es por la razón que ya estábamos comentando anteriormente. Tiene que estar licuado el semen Ujú. para que los espermios puedan ser móviles. Sí. Bien. Profesor, Sí, me salta una duda con este líquido de plaquetas para hacer la cuantificación. ¿Qué pasa en los espermatozoides en esta preparación? ¿Qué pasa si se están moviendo constantemente? ¿Cómo los vas a contar? ¿O, o- o hay algún truco, digamos, truquillo para ello? ¿Qué sabes tú, Javiera? Mm, no, Porque la muchos se verdad van a es estar que moviendo como locos, se supone, ¿no? sí. Es que yo creo, o sea, yo sabía que por lo Ujú. mismo se usaba este mositómetro, porque como tiene cuadrantes, como estos cuadraditos, como que facilita un poco el ojo ahí para No, ver. no, claro, eso es para todas células, pero lo que pasa es que estas células muchas de ellas se van a estar moviendo, van a estar saliendo de un cuadrante y entrando a otro, o Ujú. saliendo del cuadrante donde se cuenta, entonces sería un problema. Eh, o eso se soluciona de alguna manera, ¿qué sabes tú? Mm, bueno, respecto a la solución, yo sabía que este igual servía como para separar las células, pero no sé si hará que se fijen o algo así, la verdad.
Ya, mira, es posible que sí, porque ¿qué es lo que tiene este REST-Iker, esta solución de REST-Iker? ¿Qué es lo que contiene? Creo que tenía citrato de sodio y Sí. no recuerdo qué más tenía. Algo re importante para poder visualizar mejor las células, que se usa tanto para plaquetas, incluso para glóbulos blancos, ¿ah? Ujú. Azul, Era un colorante, el azul sí, el cresil, azul crece brillante. brillante. Sí, Azul, es cresil, brillante, el azul ¿ya? crece brillante. Y lo otro, que a lo mejor por ahí va la respuesta, tampoco estoy completamente seguro, es que tú sabes más o menos el pH que tiene esta solución de RIS-Eker, Mm, más o menos. mm, no, profe. Por lo menos descartaría que es ácido, pero no sé cuál es No, el de pH. hecho tiende a ser ácido. De Ah, hecho ¿en es serio? ácido. Ah, ya. Sí. Entonces, yo sospecho que esto también ayuda a que los espermatozoides ya definitivamente se mueran o dejen de estar activos. Entonces te va a facilitar Mm, el recuento. ¿Ya? ya, No, ya. no lo he leído directamente, que es el pH de la solución Res-Eker en el caso del esperma, porque no está hecho, esta Res-Eker no está hecho para contar espermatozoides, está hecho principalmente para contar plaquetas. ¿Ya? Ya, Sin embargo, esto podría ayudar a eso, a que los espermatozoides ya queden fijos y digamos tú ya. los puedas contar. No te lo puedo asegurar, pero es Ujú. posible que vaya por ese lado, porque si no, estaríamos usando una solución que los mantenga vivos, que sería una solución claramente ligeramente alcalina, ¿ya? Y no es el caso. Así que Ujú. sospecho que va por el otro lado. Más encima tiene un colorante y todos los colorantes vitales te echan a perder las células para poder observarla. Entonces, yo por ese lado me inclinaría a que la solución ResEQ no solamente te lo ayuda a visualizar mejor, sino también te los va quizás Lo probablemente a fija. matar y te los Ya, va y eso te va a ayudar a contar. ¿Ya? profe. Ok. Eso en esta parte. ¿Avanzo? Sí, sí, dale nomás. Ya. Acá, bueno, ahí después la profesora puede echar una preguntadita para no perder como el impulso. Acá Ujú. bien que tú hayas mostrado que, digamos, digamos que se actualizó esta cosa, ¿ya? Llama la atención, sí que, y por fin, y se agradece, que por fin una actualización simplifica las cosas y no las Sí, complica, porque normalmente al revés, ¿ya? sí. Normalmente le agregan más y más cuestiones, como las mallas curriculares. No, no, eso es broma. Pero respecto a esto, es bueno, pero en todo caso, por lo que entendí, no se pierde la esencia de la Mm, clasificación de movimiento, que básicamente, si tú lo pudieras resumir en palabras, para que todos entendamos fácilmente, ya. porque ojo, esto que tú estás pasando acá, y es bueno que lo veamos, porque normalmente no te lo enseñan, digamos, no tenemos acceso al laboratorio por la dificultad de la muestra, para que todos ustedes puedan ver un espermiograma en un laboratorio, ¿ya? Me refiero aquí en la universidad. Por lo tanto, es importante que ustedes salgan con teóricamente lo mejor posible en este sentido. Motilidad progresiva, ¿cómo la reconozco en palabras simples? Bueno, en palabras simples, la motilidad progresiva se referencia a los que se muevan, pero que avancen cuando se muevan. Eso es la progresiva, que haya un avance en el movimiento, no que se muevan solo en un lugar. Ya, o sea, si yo observo un espermatozoide que se mueve mucho, pero que se mueve en círculo y no llega a ningún lado, eso No, no eso cuenta es como no movilidad progresiva. progresiva. Ok. Y eso sería entonces como movilidad no progresiva, ¿verdad? Sí, Ok. cuando se mueven, como sea que se muevan, pero que no avancen, que se queden en el lugar. Y finalmente, inmovilidad es que no haya nada en absoluto de movimiento, o puede vibrar un poco el espermatozoide. ¿Qué averiguas? Mm, la verdad es que era igual tajante la definición, era no movimiento, entonces no, porque en el fondo la no progresiva, perdón, era la que consideraba cualquier patrón de movimiento que Ya, fuera sin avance, entonces yo diría que solo cuando no se mueve en absoluto, ya. cuando está ¿Y esta, estático. y esta motilidad en qué solución se hace? ¿O no se agrega nada, simplemente se da directamente la muestra? Eh, mm, no me Lo acuerdo. pregunto un poco por lo anterior, pues si en el recuento ahí que teníamos, si se movían demasiado los espermatozoides, te dificultaba el recuento. Quizás estamos elucubrando, porque tampoco estamos muy seguros de que esa solución de Ecker podría ayudar a eso, a que no se muevan. Obviamente, si yo quiero ver movilidad, tendría que ser o en una solución que permita que se muevan, o bien directamente en un poco de muestra, sin agregarle ningún No, es diluyente. que yo, profe, ¿sabe qué? Yo leí que era como que se tomaba una muestra, se ponía en el portaobjeto y se Un observaba. Y directo, además, como se mueven, yo creo que no se les pone nada, porque un si no, directo. Ya, sí, es entonces un directo. directo. Perfecto. Sí, Sí, yo, sí. yo también pienso eso, Sí, ¿ah? Y yo es un también creo que directo. no, Sí. claro, Ujú. si no, no, O si no no, debería tener nos nada. podría matar igual y no es la idea, porque O afectarte de alguna manera la motilidad y sí. tendría una variable ahí que te va a estar echando a perder todos los resultados. Ok. Ujú.
Y lo último de estas diapos, antes de dejar la palabra a la profesora, esto de, ¿a qué te refieres con vitalidad? La vitalidad hace referencia a los espermatozoides vivos. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué se hace pero con eosina? ¿Qué tiene que ver la vitalidad con la eosina? em, es que lo que pasa con la vitalidad es que lo que pasa es que, a ver, me acuerdo de haberla leído, pero no me acuerdo bien, pero en esta prueba lo que pasaba era que ese colorante ¿Mm? creo que tenía que entrar cuando el espermatozoide estaba vivo. Tenía que haber como un flujo ¿Ya? hacia dentro de la célula. Y cuando no estaba vivo, creo que el colorante no entraba, no se teñía. Mm, Creo que era así. no, O es era al al Era revés. al revés. revés. Al Es al revés, ya, revés. al revés. Es al revés. Ya Sí, era al cuando revés. se Era eso, tiñen, se eso me tiñen los que estaba. están muertos y los Ah, vivos no ya, se al tiñen. revés. ¿Por qué? Porque al estar una célula que no es Ah, viable, ¿cierto? Que está muerta, se pierde pierde la. parte de integridad de su célula, Ah, de la membrana. Por lo tanto, como pierde la integridad de la membrana, puede entrar el colorante. ya, sí, 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 verdad, tiene razón. Pero era eso, se basaba como en el hecho de que entrara o no entrara el colorante. La sí. prueba. Que en general todos los colorantes cuando entran a las células es porque se hicieron permeables y están muertos, Ajá. ¿ya? Ah, sí, Recuerda que la sí, eosina es un entiendo. componente del Mayrin waldensa. Y cuando tú teñes neutrófilos con el Mayrin waldensa están todos muertos. O sea, Sí, parte de del fenómeno de tinción es permeabilizar las células para que entren los colorantes, ¿ya? ya. Y eso incluso se cumple para muchos colorantes también cuando tú quieres teñir bacterias o hongos. En general, casi siempre es así, ¿ya? Colorante que ingresa es porque la célula perdió selectividad en la membrana o en la capa que la protege. Entonces ya, así, y en este caso claramente es lo como dice la profesora. Si se teñió Ujú, con eosina es porque está, digamos, porque murió, ¿ya? Así muerto, que, sí. Sí. ya. Bueno, ahí es la importancia de hacer este examen que tú dices que no siempre se hace, pero va de la mano de la motilidad porque algunos pueden confundir inmóvil está muerto, pero no necesariamente el hecho de que Ujú, esté inmóvil va a implicar que esté muerto. Por lo tanto, sí, ahí, como tú mencionabas, cuando hay cierto porcentaje de motilidad, cuando está disminuido, se sugiere hacer este examen de vitalidad. era menos de 40%. Eso, menos del 40% de motilidad, se hace el examen de vitalidad para saber si esos eh, espermatozoides que están inmóviles están vivos o están muertos. Sí, Muy bien. Avance, Javier. ya. Recordar que la eosina tiene sustancias básicas, las cuales son abundantes en el espermatozoide, que tiene que ver con lo que después, a ver si alcanzamos a preguntar. Ya, Javiera, bueno, aquí tú muestras solamente la morfología normal en una esquemita. Quizá hubiese sido interesante una esquemita ahí con algunos defectos más frecuentes, ¿cierto? Ya. Pero, ¿qué implicancia tienen estos defectos en la morfología del espermio? ¿Va a alterar la, la capacidad de fecundar del espermatozoide o no? Em, la ¿O no morfología, necesariamente? yo diría que sí, porque por ejemplo, si encontramos algún defecto en el flagelo o en la colita, se va a ver directamente alterada la movilidad. Entonces, igual va a influir en la fertilidad después. Ya, Y la cabeza igual, porque lo que leí yo es que la región acrosomal, que también está considerada en la cabeza, em, tiene enzimas importantes que después ayudan a la fecundación. Creo que eran enzimas hidrolíticas que después ayudaban al tema de que fecundara al ovocito. ya. Sí, puede ser, pero ojo que va a depender de el defecto, dónde se va a encontrar el defecto, porque no siempre va a alterar la capacidad de fecundar de la célula, porque tú después más adelante muestras el porcentaje de corte Ah, sí, sí, sí. que es alrededor del 4%. Y de No, manera, sí, no, sí, sí, de sí, sí. manera normal, si tú observas las células al fresco, vas a encontrar que hay mucha morfología, no todos van a ser iguales. Sí. No, sí, es Sí, que yo me refería a que, por ejemplo, tiene que haber un porcentaje de normalidad, eso como que me refería, porque claro, sí, donde son muchos espermatozoides, no tienen que ser tantos,
pero los poquitos que hayan que estén bien formaditos, tienen que estar bien formaditos, porque para que Claro. puedan preguntar. Pero claro, si se encuentran anormales, no, eso igual es esperable porque son muchos, entonces, Sí, uno que otro va a salir con ciertos defectos, pero eso no implica que hay infertilidad, claro, sí, 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 porque, pues, sí. claro, por eso ese porcentaje antes era un poco más estricto, no sé si tú lo leíste, pero yo en algún momento lo leí por ahí, Ujú. que hace años atrás, creo que en el 99, ¿no? 2000, era más estricto ese porcentaje, alrededor del 30% de, con morfología normal, y ahora después volvió a bajar en el 2000 y algo, y ahora lo volvieron a bajar en este manual que salió el 2010 en la OMS, lo volvieron a Ujú. bajar al 4%, entonces ahora ya es mucho menos estricto. Sí. Así que, bien, Sí, antes se hablaba del 60% de espermatozoides deberían ser normales, sí. digamos, para considerar una muestra normal. Es que claro, y creo que con el tiempo se dieron cuenta que la morfología no afectaba mucho a la capacidad de No, no, fecundar. ni tampoco implica mutaciones o que el futuro hijo vaya a salir con alguna alteración. Mm, Simplemente son anormalidades en la producción estructural de la producción del espermatozoide. Y solo son relevantes para la fertilidad si es que afectan su motilidad y su llegada y capacidad de penetración en claro, el óvulo. claro, por eso Claro. va a depender del defecto. Como Yo, dice yo he Javier, visto si afecta espermatozoides de la dos colas cola que se mueven súper bien, ¿eh? y de Entonces, Ujú. hecho más algo. rápido. Quizás. A mí me Claro, llamó la sí. atención algo, y Javiera, que tú mencionaste en cuanto a la forma de la cabeza ovalada. Ayer la persona que presentó describía que piriforme era como normal y tú lo describiste como un defecto. Yo la verdad es que de lo que yo me basé vi que podía ser un defecto Ya, la cabeza piriforme. Lo que yo leí por lo ya. menos. De hecho, todo esto lo saqué del manual, entonces. De la OMS. Ya, ok. Sí. Ok. Bueno, aquí es un poco difícil caracterizar la morfología porque eh, en algunas partes está descrito ahí, como dices tú, por ejemplo, que, que no sé, que tiene que medir la cola 45 micras, entonces eso es más que nada teoría, porque tú Ujú, no vas a sí. estar midiendo, ¿cierto? Así que eso, ya. Muy bien, Javiera. Profesor, Sí, quizás aclarar a qué se refiere con piriforme. ¿A qué se refiere con piriforme? Ya que se está Era, discutiendo. oh, no me acuerdo, pero ¿no era forma de pera? Sí, sí, Creo es que como era sí, la forma de pera. piriforme. Sí, Sí, sí. sí, ok. eso. Yo qué más quiero consultar acá respecto. No, bueno, sí, ya lo comentamos, por lo más importante era eso, que se le ha bajado un poco la importancia a las anormalidades estructurales y son más importantes si son funcionales también, ¿ya? Más que otra cosa. Eso, profesora, en esta parte. Gracias, profesor. Ah, sí, Ah, lo último Javiera. sí, profesora, lo último, Sí. solo es que como tecnólogos sí, a pesar de que no somos citólogos, pero esa es otra especialidad, pero sí deberíamos saberlo. Eh, Dicen Magrin-Walgiemsa y Papa Nicolau. Ujú. Estas dos tinciones son parecidas, son muy diferentes. ¿Por qué se puede con ambas? ¿Qué averiguaste tú, Javiera? Bueno, es que yo puse las dos porque la OMS recomienda la Papa Nicolau, pero igual se usa mucho la otra. Entonces por eso Ujú. no la dejé afuera. Ya. Y la diferencia es el tema de los colorantes, porque el Papa Nicolau utiliza 3 Ya. ¿Y el y la otra Magrin-Walgensa? 2. Ya. Entonces yo creo que igual depende un poquito del tema de los ¿Y recursos te quizás sabes, del y te sabes cuáles laboratorio. son esos colorantes? La del Papa Nicolau era uno que era naranja G. El Orange G. Orange G también, sí. Ese. ¿Y Ya, ese qué tiñe? el Orange G creo que que tenía el citoplasma, ¿puede ser? Creo que tenía Claro, el especialmente Orange. si hay presencia de proteínas como la queratina. Por eso se usa tanto en las muestras epiteliales, como el mismo test de Papa Nicolau. ¿Ya? Ujú. Sí. ¿Pero qué contiene además de Orange G? O Orange Eh, G, hema- no sé. hematoxilina también tenía para teñir el núcleo, era la hematoxilina, creo. Sí. Hematoxilina y eosina, lo mismo que contiene el Malgrin-Walliams. ¿Ya? O sea, en Ya, palabras simples es muy sí, similar, sí, pero contiene Mejorado. claro, el Orange G. ¿Ok? sí, no, y la Papa Nicolau tiene más pasos que la
Eso. La Claro. otra, tiene Bueno, mucho. en realidad la elección de uno u otro tiene un poco que ver con el tema costo, tiempo, beneficio, Mm, porque como Sí. decías tú, el Papa Nicolau es más costoso, claro. el tiempo de tinción es más largo, porque agrega otro colorante, por Sí, lo tanto te va a depender de eso. Y lo otro es que en todos los laboratorios prácticamente hay tinción de Mayringwald Yemsa, porque es la que se ocupa en eso, hematología, claro. entonces no va a No, y invertir en más recursos. la papa Nicolau, yo me acuerdo que leí que se tenía que esperar 4 horas que secara. Sí, Entonces fíjate. igual se Bueno, demora más. ok, eso vuelve hasta acá. ¿Avanzo? Sí. ¿Sí?